Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Como sabéis, los grandes objetivos de nuestro podcast, al menos los principales, son traeros lo mejor de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pero también dar voz a todos los protagonistas de la cadena del libro, escritores, editores, libreros, ilustradores, correctores, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos eslabones, tan importante como poco valorado algunas veces, es el de los traductores. Y así que para el programa de hoy hemos querido darles voz y para ello tenemos con nosotros a dos grandes traductoras. Cristina Macía nació en Madrid, empezó a trabajar como traductora y coordinadora de publicaciones en Planeta Agostini. Durante los 10 años siguientes colaboró como traductora con otras editoriales como Ediciones B, Timus Más, Norma, Círculo de Lectores, La Cúpula, Martínez Roca. Durante 17 años además fue coordinadora cultural del Festival Literario Semana Negra de Gijón. Durante ese tiempo siguió ejerciendo como traductora casi en exclusiva para Gigamés, donde se encargó nada más y nada menos que de la saga Canción de Hielo y Fuego, que muchos de vosotros conoceréis también a raíz de la adaptación televisiva como Juego de Tronos. También publicó una novela para lectores adolescentes con EDB, Una casa con encanto, y en la actualidad dirige el certamen, que también conoceréis todos, de ciencia ficción, Celsius 232, en Avilés, Asturias. Sigue colaborando además con editoriales como Gigamés, Norma, Dolmen, Planeta o Alianza. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida a Windhumanoz. Hola, ¿cómo estoy? Qué rápido se resume una vida entera, ¿no? Pero muy productiva, ¿eh? Sí, y tanto, y tanto. Y lo que nos hemos divertido por el camino. Eso también es importante. Por otra parte, Noemí Risco es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona, con un posgrado en Traducción Literaria y un posgrado en Escritura Narrativa de la Universidad de Barcelona. Es traductora de libros desde 2005, de inglés, catalán y alemán, con más de 70 títulos publicados, entre ellos de autores como James Dashner o Michael Ende o Michael Ende o como se pronuncia en alemán, que ahora nos lo puede decir ella misma. Hola Noemí, encantado de tenerte en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Pues nada, si os parece, podemos empezar por algo que a lo mejor puede parecer evidente, pero yo creo que no todo el mundo conoce, y es qué es lo que hace un traductor literario, porque pese a la percepción errónea que tienen algunos de que la labor simplemente es la de cambiar un texto de idioma, pues como vosotras bien sabéis, esto no es ni mucho menos así. ¿Qué es lo que ponéis vosotras de vuestra parte creativamente hablando? Porque seguro que tenéis en mente algunos ejemplos bastante importantes de vuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, Cristina, ¿te parece empezar a ti? Sí, como no. A mí no me dejéis un micrófono que tengo mucho peligro. Ya sabes, yo creo que Noemí y yo estaremos de acuerdo que a veces hay cosas en las que diferimos, con lo cual nos divertimos mucho cuando charlamos, pero creo que las dos estaremos de acuerdo en que nuestro trabajo consiste en proporcionar al lector en castellano la misma experiencia que tuvo el lector en la lengua original. Sí, Y yo creo que es un resumen bastante... Y si entramos en Perfecto. matices es cuando ya vamos a discutir y lo vamos a largar. Pero en eso estáis de acuerdo las dos, ¿verdad? sí, por supuesto. Claro, hay que. La misma sensación que le produce al lector, por ejemplo, en inglés, pues esa misma sensación tiene que tener el lector en español. Claro, y para eso, como decías tú, Ismael, es una cuestión no es cuestión de hacerlo en plan matemáticas, de bajar palabras. Es una cuestión de que a veces hay que ser muy, muy, muy infiel al texto para ser realmente fiel al texto. Además, para ser traductor literario, evidentemente no basta con dominar el idioma, sino que hace falta algo más. ¿Hace falta o hay que tener alguna formación específica para ser traductor literario? Noemí. Bueno, yo
Me formé, como has dicho, que soy licenciada en traducción e interpretación, con el posgrado después y todo eso. A mí la carrera lo que Eso. creo que te ofrece es como un abanico amplio de opciones que tienes para ver un poquito, bueno, qué puedes hacer, ¿no? A mí me tiraba más literaria y bueno, luego hice el posgrado, que ahí sí que me ayudó bastante. Durante la carrera para traducción literaria, la verdad es que poca cosa. Y luego, pues el posgrado sí, porque claro, era muy específico sobre esto. Lo que creo que tienes que tener es un conocimiento muy bueno de la lengua extranjera y de la lengua a la que vas a traducir, ¿no? De la lengua materna. Como lo consigas, pues no sé. pero sí que leer mucho es básico, leer mucho en el idioma de partida y en el de llegada, en los dos. Y bueno, yo conozco gente que no tiene la carrera de traducción e interpretación y traduce de maravilla. Muchas gracias por la parte que me toca, muchas gracias. Claro, no vamos a decir que solo los que hemos traducido traducción e interpretación, los que hemos hecho la carrera somos los que traducimos bien, ¿no? Hombre, sobre todo Precisamente porque desde cuando... a eso me refería precisamente, porque evidentemente tener formación como traductora, formación reglada me refiero, es importante, pero sí es cierto que hay grandes traductores que no, sin tener esa formación, se han formado de otra manera y hacen unas traducciones magníficas. Cristina, ¿decías? A ver, yo estudié filosofía y letras, Uh -huh. entonces la cuestión, pero ¿cuánto tiempo hace que existe la carrera de traducción e interpretación? ¿Cuánto tiempo hace? Creo que son 15 años, como mucho 20 años. No creo que haga más. Entonces, es decir, Claro. tengo noticias para vosotros, como se suele decir. Antes también se traducían libros. Lo que pasa es que con la carrera, obviamente, si los chicos que empiezan ahora o la gente que empieza ahora, después de haber pasado 5 años o 3 años estudiando, es parte con ventaja, con varios cuerpos de ventaja sobre cómo empezábamos nosotros, que teníamos que ir inventando la profesión por el camino. Y por no hablar de que, claro, no es lo mismo ser traductor en tiempos de Internet que en tiempos pre-Internet. Esto lo sabemos todos también. Sí. O sea que yo creo que a la hora de valorar los cambios en las últimas décadas, la aparición de Internet es más fundamental que la aparición de la carrera. Vaya. Pues ambas habéis hecho muchísimas traducciones, pero a lo mejor hay alguna, no, si podéis hacer memoria, igual, de todas las obras que habéis traducido, ¿hay alguna que os haya dado algún dolor de cabeza más del habitual? ¿Tenéis algún ejemplo concreto en mente de esto que se os atravesó o que os costó más de lo normal por el motivo que sea? ¿Noemí? Pues yo, mira, una justo reciente que acaba de salir esta semana en librerías, que son los relatos de vampiros con alma clásicos, ilustrados. Y bueno, he tenido que revisitar cosas que ya había leído hacía mucho tiempo, pero claro, no me he copiado de las otras traducciones, no las quería ni ver. Lo quería hacer primero yo y luego, si eso, pues comparar un poco así por curiosidad, pero bueno, el relato de Polidori me pareció, fue una pesadilla en dos sentidos. Sí, me costó bastante porque además yo me muevo más con textos contemporáneos. Sí. Estoy más acostumbrada a cosas, a manejar cómo hablamos ahora y esto me expreso mejor porque también es lo que más consumo como lectora. Y claro, esto cuando me lo ofrecieron, pues para mí fue una pasada, porque por supuesto lo quería hacer, ¿no? Era todo un reto también. Pero sí, fue complicado. De hecho, en esa antología creo que he leído que traduces a Stoker, ¿no? Sí, Polidori, Benson, sí, o sea que sí. Crawford, sí, has hecho un es trabajo. potente, es Sí, potente. sí. Bien, bien. Y Cristina, ¿tú tienes algún ejemplo así de estos Uf, que recuerdes no con mucho cariño? hombre, O con cariño, hombre, pero que te a costó. ver, este es agridulce, porque por un lado sufrí enormemente, pero bueno, para empezar hace 30 años de esto, que ya es tiempo,
y sufrí enormemente traduciendo la novela, pero cuando traduje el modelo Jonás de Ian Watson, las pasé canutas, porque claro, era un nivel científico que dice, esto se me escapa por todos lados, o sea, pero qué cuernos, ¿qué estaban pensando en aquellos tiempos, Domingos Santos, qué estaba pensando cuando le encargó a una cría de 20 y pocos, sin formación científica, aquella traducción? Que bueno, fue el horror. Luego el tío al final conocí al autor y me cayó bien, pero la cuestión está en Que te dio algún la parte quebradero, ¿no? científica me superó por todos lados. Hablando precisamente de estos problemillas que surgen, lógicamente, con las traducciones, esta pregunta a lo mejor un poco complicada de contestar. No hace falta que digáis el pecador, pero hay editoriales que se entrometen a lo mejor más de lo necesario o de lo recomendable en vuestras decisiones, por ejemplo, a la hora de traducir títulos o nombres de personajes, topónimos de fantasía o cosas así que digamos no están muy claras, no es una traducción a lo mejor literal. ¿Hay editoriales que os ponen algunas condiciones o algo así? A mí no. Perfecto. No sé, a ver, la cuestión está, ¿se entrometen Gigamés? Sí, una barbaridad, una burrada, están todo el rato ahí encima. ¿Es bueno? Sí, Claro. definitivamente es bueno. Es un trabajo que de repente es un trabajo muy lleno de sinergias y muy colaborativo en el que hay muchas opiniones y muchas veces tienes ganas de decirle, ¿sabéis ese nombre que pone ahí, que traducción de? Pues esta soy yo, o sea que callamos los demás. Pues no, pero no se callan, no se callan. Entonces, Bueno, pero eso es, y al digamos que final, es una intromisión positiva, en el el, sentido de que podéis la trabajar. única intromisión absolutamente terrorífica que recuerdo fue una vez que me maté traduciendo unos juegos de palabras de Terry Pratchett para no poner ni notas a pie de página ni gaitas. Y luego vino el tío de la editorial y dijo: esto no me suena bien, y lo cambió todo. Vaya, Aquel día lloré mucho. Cuando vi el libro lloré mucho. claro, después del trabajo. Noemí, ¿y en tu caso? En mi caso, a ver, lo de los títulos sí que hay editoriales que ya me lo dan. No hace falta ni que lo traduzca yo, sino que te dicen, se va a llamar así. Hombre, si tienes una sugerencia, pues, pero bueno. Y otras sí que me hacen caso. O sea, me dicen, ¿tú cómo lo llamarías? ¿Cómo lo titularías? Y ya me ponen este y no me dicen nada más, ¿no? Pero en cuanto a por ejemplo, los nombres propios en fantasía. Cuando veo que es muy evidente que, bueno, sobre todo en literatura infantil, que todavía se suele hacer más, ¿no? Lo de traducir los nombres, pues ahí pregunto. Yo pregunto a la editorial, porque me ha pasado como a Cristina, esto de, una vez me pasó, que te pegas la currada y luego dicen, Claro. no, todo esto nada. Y yo, Uf. ya la primera vez que me pasó, ya siempre pregunto, digo, a ver, ¿qué queréis? ¿Lo queréis traducido? O yo haría esto, pero vosotros, ¿qué es lo que queréis? Porque si no, te Claro. pegas la matada de toda la traducción y luego te encuentras la sorpresa y ya no me la hacen más. Vale, vale. Se dice, bueno, lo primero que nos habéis dicho es que lo que pretendéis con las traducciones es que la experiencia del lector que lee ese libro traducido sea lo más similar posible a la del lector en la lengua original. Se dice que hay incluso traducciones que pueden incluso mejorar un poco la experiencia lectora porque una buena traducción puede provocar eso y también, bueno, sabemos que el idioma, nuestro idioma es bastante rico en vocabulario, en tal, y puede ser. Pero también se dice todo lo contrario, que hay traducciones que un buen libro se lo pueden cargar. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Porque es cierto que hay veces que las editoriales vuelven a traducir los libros, hacen traducciones nuevas y eso muchas veces es porque yo he escuchado a muchos lectores decir, pues empecé a leer el libro, pero es que no podía leerlo bien, era como que le costaba leerlo y si esa misma persona sabe el idioma original del libro y coge ese libro en versión original, dice, pues el idioma original me gustó el libro, pero en la traducción como que fallaba. ¿Qué opináis vosotros vosotras de ese aspecto? Porque yo creo que es importante. ¿Noemí? Pues a mí me ha pasado como lectora, recuerdo que me ha pasado con algún libro, hace mucho ya, ¿eh? No sabría ahora decirte qué título, pero sí que
notabas que pasaba algo. O sea, empezabas a leer y había algo que... ¿Qué pasa aquí, no? Y luego sí, claro, yo creo que sí que puede suceder esto, ¿no? Que una buena traducción incluso mejore el texto, porque hay algunas compañeras compañeros, que se lo ocurran mucho y a lo mejor el texto no era tan bueno y ponen ahí de su cosecha, pero claro, ahí ya estás cambiando, No sé, yo creo que además también si haces ese cambio, si estás mejorando el texto, aparte de consultarlo con la editorial, por si acaso también te dicen, pero ¿qué estás haciendo? También creo que tendría que tener un plus eso, ¿no? Hombre, una creación extra. Cristina, Sí. ¿y en tu caso? Es un clásico, las traducciones de Cortázar son un clásico de mejora del texto original. En general no sucede así. En general lo más habitual es que no suceda así. Y por desgracia tenemos en la tradición, sobre todo del género fantástico y ciencia ficción, en España tenemos tradición de lo contrario, de una editorial entera que no vamos a mencionar, que se ha cargado a montones de autores, porque lo que es cierto, absolutamente cierto, es que el lector, el 95% de los casos, no va a detectar que el problema es de la traducción. Lo único que va a detectar es que el libro es una mierda. Claro. Esto es ilegible, pero ¿cómo puede tener este tío o esta tía tanta fama en Estados Unidos o en Inglaterra si esto no hay quien se lo empuje? Y dices, bueno, yo te lo explicaría, pero hay que tener un poco de solidaridad de gremio. Y sabes lo que esos compañeros o compañeras estaban cobrando por esas traducciones y dices, bueno, que no es que sea justificación, por cierto, el precio que pagan, pero claro, hay una frase en inglés que dice que viene a decir más o menos que si pagas cacahuetes tienes monos. Si pagas en cacahuetes tienes monos. Generalmente nuestro trabajo no es mejorar la obra. Nuestra misión no es mejorar la obra, sobre todo porque lo que yo considero mejorar igual no es lo que el autor, el lector, el editor y todo el resto de la cadena pensaba. Entonces hay veces que sí, pero hay veces que se pueden hacer cosas, se pueden corregir errores, esto es obvio, pues se corrigen errores cuando hay errores claros. Hay cosas que el estilo puedes cambiar si las reiteraciones que el inglés admite mejor no se admiten en castellano y eso puede dar un poco más de agilidad. En general, yo tengo mucho cuidadito a la hora de mejorar las cosas y estoy haciendo así el símbolo de las comillas con los dedos, por si acaso, ¿sabes? Muy bien. Y ya nos has comentado que las traducciones de Cortázar y tal, ¿qué traducción de las que conozcáis pondríais en un top? Es decir, de las que habéis leído, de las que os habéis hecho vosotras mismas, colocáis en un top. Las vuestras yo ya sé que no las vais a decir, pero de las que conocéis, ¿cuáles son las que pondríais en ese podium de grandes traducciones? Caray, pues estaba intentando pensar ahora y estaba intentando echar ahora la vista atrás y seguro que hay montones, pero ¿sabes lo que pasa con nuestro trabajo? Que cuanto más desaparezcamos y menos se note que existimos es que mejor trabajo hemos hecho. Entonces lo más natural en estos momentos, o sea, el mejor piropo es no acordarse. O sea, la cuestión está diciendo, ¿he leído libros buenos? A montones, a montones. Bueno, pues esos libros estaban bien traducidos. Si no consigo acordarme ahora mismo. En el momento que me esté acordando de algo ya es mala señal, ¿sabes? Eso dicen de los árbitros, que lo mejor es que en un partido que no se les note. Es que somos lo mismo. ¿Ves? Ahí es donde probablemente Noemi y yo vamos a diferir un poco más y me va a dar caña ahora mismo. Bueno. Pero yo siempre digo que a mí no me interesa para nada que pongan mi nombre en la portada. Yo lo que quiero es que pongan mi nombre en un cheque con muchos ceros. A ver, Noemi. Ese es todo el reconocimiento que quiero, de verdad. Eso no te lo voy a discutir. Yo también quiero muchos ceros. Y con una cifra que no sea un cero delante. Los ceros a la derecha. Sí. Siempre. Pues a ver, yo sí que puedo hablar de otros traductores porque además como tenía un ciclo que se llama Charla entre traductores y entrevisto bastante a traductores veteranos que analizamos su obra y no sé, como que me he fijado más en eso y por eso se me quedan en la cabeza. Por ejemplo, yo te voy a decir La historia interminable, traducida por Miguel Sáenz,
que estuve con él hablando muy en profundidad de esta traducción y me parece una pasada. Es verdad que faltaba, no sé si habréis visto nuestra entrevista por ahí, pero faltaba un párrafo que descubrí yo cuando estaba preparando la entrevista. Y gracias a eso, ahora en la nueva edición que hay de La Lista Interminable está ese párrafo, traducido por Miguel Sáenz después de 30 años. Vaya. Y nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta después de no sé cuántas ediciones que hay bueno, es uno de los libros más... Eran reimpresiones. Se ve que no habían comparado el original hasta que le fui yo a hacer la entrevista, que estuve comparando el original con su traducción y lo vi. Qué bueno. Eso con la serie de Juegos de Tronos nos pasa exactamente a los 20 minutos de publicarse la primera edición. ¡Que os habéis saltado un párrafo! Claro, todos los con la legión de seguidores que hay, claro, están pendientes de absolutamente todo. Qué bueno. Pues es curioso, es muy curioso. Fíjate que lo que comentan en mí es exactamente desde el punto de vista de los profesionales de la traducción, que son los que se han estado centrando en eso, y en una entrevista es donde se valora, en la lectura, en la apreciación de la obra a nivel del lector. El traductor no pinta nada, el traductor no tiene que aparecer ahí, el traductor no tiene que ser visible. Entonces, si te das cuenta de que hay un traductor, es A, porque eres otro traductor con mucha envidia por ese colega al que le ha tocado traducir eso, o B, porque alguien ha metido ahí la pata. Es decir, yo también, por ejemplo, caigo en la cuenta ahora, bueno, pues un segundo, de Celia Filipetto y sus traducciones de La amiga estupenda, de la serie de Elena Ferrante, que son excelentes, son maravillosas. Y sí, pero claro, ahí caigo en la cuenta. ¿Por qué? Porque primero, yo no leo italiano, y segundo, eso me fluye perfecto, en un castellano perfecto, me fluye perfecto, tiene el ritmo exacto, y entonces estás apreciando la obra, pero lo estás apreciando a Elena Ferrante o a Celia Filipetto. Bueno, ¿a quién le importa? Pues acabas de... Un apunte, sí, un apunte sí, que, Noemí, adelante. que he dejado así como que he dicho que es estupenda la traducción de Miguel Sáenz, digo, y faltaba un párrafo. Que no sabemos si fue culpa de él que faltara ese párrafo, del editor, sí, bueno. del que pasó el original, que igual a saber, ¿no? Claro, claro. Cuando falta un párrafo en Juego de Tronos ya te digo que es culpa mía. Pero vamos, que iba yo con demasiada ansia para el siguiente párrafo. Además es que, claro, también imagino que es lo que estábamos comentando antes. Hay obras y obras. Hay obras que a lo mejor eso puede pasar desapercibido porque tenga un número menor de lectores o porque los lectores... Pero hay obras, sobre todo, claro, estamos hablando de Canción de Hielo y Fuego, pues imagínate la legión de lectores. Lo raro es que es lo que dice Noemí, que un libro como La historia interminable, que es un clásico y que se ha leído tanto y que hasta que no entrevistaste a Miguel Sáenz y te pusiste con ellos y fuiste tú la que te diste cuenta después de, bueno, ¿de qué año es esa traducción, has dicho? En España se publicó en el 82. Y es curioso. Y que nadie... Pero la cuestión está, eso es otra vez la demostración del predominio que tiene colonial del inglés en España. O sea... Claro. Por cierto, Noemí, ¿cómo pronunciamos a Ende? Mijael. ¿Y Ende? Mijael Ende. Perfecto. Cristina, has dicho que tú, obviando lo del cheque, que evidentemente eso nos gusta a todos, que tú eso de que te pongan en la portada las editoriales como que no le das mayor importancia. Pero sí es cierto que, al menos es la impresión que yo tengo, de que últimamente sí se ha avanzado en el reconocimiento a los traductores. De hecho, cada vez es más habitual ver cómo las editoriales ponen el nombre del traductor junto al título de la obra y del autor, el nombre del traductor. Y que en las reseñas de libros, que eso antes ni se mencionaba, ahora sí se empieza a citar al traductor o la traductora. Antes era una figura, la vuestra, que pasaba prácticamente desapercibida, que yo sé que a ti te gusta, Cristina, pero bueno, el reconocimiento a vuestra labor también creo que es importante. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que realmente últimamente las editoriales están dándole un poco más de su sitio a los traductores o sigue igual que hace años?
Dale tú, Cristina, Noemi, dale tú, Noemi. venga, Noemí, dale. A ver, yo sí que creo que es bueno que reconozcan nuestra, como decías, ¿no? Nuestra Sí. labor, y es importante que aparezcamos ahí. Por supuesto no vamos a aparecer con el mismo tamaño de fuente que el autor, Claro, porque la idea original es de esa persona, ¿no? Pero también nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, y si bien es cierto que sí que tenemos que ser invisibles en el texto, no se tiene que notar nuestra presencia ahí. Yo creo que sí que se nos tiene sí que tenemos que aparecer, ¿no? Como autores también de esa traducción, porque al fin y al cabo las palabras que hemos elegido, aunque la idea original es de otra persona, sí que esas palabras en español y cómo se ha redactado eso, pues bueno, hay parte de nosotros ahí, ¿no? Aunque queramos acercarnos mucho al autor y ser fiel a su estilo y todo, hay un poquito de nosotras ahí. ¿Y crees que ha habido una evolución en ese reconocimiento? Sí, cada vez se ve más en las portadas, bueno, la cubierta, Sí. pero vamos, que algunas todavía solo estamos en la página de créditos, ¿eh? Y chiquitito. Todavía me sigo viendo en algunas ahí. Bueno, Cristina, Yo, si mis compañeros quieren eso, peleo por eso. Lo que quieran. pero Yo no lo es que una, quiero. no es una, no es un objetivo personal tuyo, ¿no? A mí me la trae floja. A mí personalmente, a mí personalmente, con lo cual esto es personal intransferible, me la refanfinfla. O sea, Sí. no me importa en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, pues nada, si, de verdad, si mis compañeros lo quieren, estoy ahí para vote con ellos y a la guerra voy. Pero tú también has visto últimamente una evolución en cuanto al menos que se reconozca un poco más esa labor o que se cite más. Porque hay traductores y traductoras que lleváis muchos años con ese trabajo y bueno, en tu caso no te importa que aparezca tu nombre y tal, pero yo entiendo que haya traductores que les guste aparecer como un reconocimiento a su trabajo. Entonces, Pues yo creo que se está consiguiendo cada vez más, eso es eso es. evidente. Nosotros, por ejemplo, en el Celsius, nuestros premios siempre incluyen el diploma también para el traductor, en el caso de la novela traducida. Ujú. Muchas veces se pone el nombre del traductor en la página, no solamente en los créditos detrás, sino en páginas más preferentes y hasta en la portada. Pues sí, eso está muy bien. ¿Cómo estamos de lo de la pasta? Lo de la pasta es la parte que estamos muy delicaditos ahí y que estamos para hablar poco. Entonces ahí Yo el otro día estaba haciendo cuentas de cuánto ha mejorado mis tarifas desde que empecé en los 80 hasta ahora. Ujú. Y no han crecido al nivel de la vida, ¿eh? Al ritmo de la vida no han crecido. No, Al eso ritmo de la está claro. inflación no han ido, ¿no? O sea, yo antes ganaba muchísimo más dinero del que gano por página del que gano ahora, Claro, entonces estamos hablando comparativamente. estamos hablando de un reconocimiento en muchas ocasiones estético, como poner en la Mm. portada tu nombre, pero realmente esa evolución no la ves reflejada en cuanto a la De remuneración nada. de tu A trabajo. ver, hay otras cosas que no existían antes, que existen ahora, pero que estas sí que son literalmente anecdóticas. Ujú. Por un lado son anecdóticas, por un lado son súper importantes y por otro anecdóticas. Explico. Ahora los traductores tenemos derechos de autor, cobramos royalties por los ejemplares vendidos. Entonces, eso te viene de coña cuando traduces una serie súper famosa y que se vende como churros y rosquillas. Claro, Eso claro. te viene de coña. Entonces, para mí es fundamental. Tengo una hija en la universidad. Sale muy cara mi hija, pero en la realidad, en la práctica, el 99,9% de los traductores no van a ver un royalty en su vida, con lo cual en la práctica de la profesión es anecdótica. Ujú. Noemí, el tema de la remuneración, ¿cómo Sí, sí, lo sí, ves? también quiero comentar esto porque es uno de los temas más preocupantes de la profesión. Claro. Y yo llevo, pues como has dicho, desde 2005, ¿no? Y bueno, hay un problema que cuando estás empezando, hay mucha gente que como que se siente menos, como no estoy, claro, ¿cómo me voy a atrever a pedir esa tarifa, ¿no? Esto por una parte. Y luego también está en el ámbito
literatura friki, el género, ¿vale? Fantástico, ciencia ficción y terror. Hay mucha gente que se mete porque es un hobby. Para ellos es un hobby y no es una profesión. Entonces aceptan tarifas súper bajas, que eso hace un daño a la profesión terrible. Yo, de hecho, casi tanto como el que hacen sus traducciones. Yo casi me alejé un poco de la traducción. Ya no me vendía tanto. Yo al principio me vendía siempre como traductora de fantasía, terror y ciencia ficción, porque siempre he sido lectora del género y quería traducir este tipo de libros, ¿no? Pero me fui alejando un poquito porque veía que cada vez bajaban más las tarifas por esto, porque entraba un montón de gente que, ay, me encanta la fantasía, la ciencia ficción, y yo que esto lo haría gratis. Sí, y claro, y cuando ya me ofrecían cosas, digo, no puede ser, yo me encanta el género, ya escribiré algo yo, me escribiré mi propio libro de ciencia ficción o de terror o lo que sea, pero no voy a seguir traduciendo por estas tarifas, porque me parecía una pasada. Entonces, bueno, estas son las dos cosas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que, por una parte, el mundo editorial no sube las tarifas, lo que decía Cristina, con el coste de la vida, no. Yo he estado, pues no sé, me he pegado como 12 años igual con la misma tarifa, que intentas subir un poquito, ¿no? Y no, es que lo que nosotros pagamos es esto. Ya, pero no solamente eso, sino que tuvimos una bajada de tarifas importante con el tema cuando se pasó a valorar por espacios en vez de por páginas. Bueno, yo es que eso no lo viví. Yo ya entré, soy de la generación Word. Yo soy de la generación Word. Tú eres de la generación Word. Yo era de la generación de que eran 30 líneas de 65 espacios. Holandesa, ¿no? Exactamente. O sea, que calculabas 2100 espacios, pero eran los que cabían. Entonces, la cuestión está en que cuando una línea terminaba medio párrafo no te descontaban. En el momento que empiezas a eso, sí. Se empieza ahí. Entonces, de repente vimos que nuestra tarifa bajó, sin comerlo ni beberlo, un 10%. Bajó así, 10-15% de entero. Y desde entonces, las subidas que ha habido... A ver, yo estamos hablando de que fuera de coña. Por holandesa, como decías tú, por página de 2100 caracteres, en los años 80 estábamos cobrando 900 pesetas. 900 pesetas son, que serán 4,50. 4 euros, sí. 4,50. Bueno, pues yo diría que la vida ha subido bastante más que lo que han subido nuestras tarifas, ¿eh? Bastante. Pues eso es un motivo de reivindicación, desde luego. Porque... Ya, pero también es un tema que también los que conocemos el mundo editorial y la industria, lo que es la industria, sabemos que sabemos cómo se reparte el pastelito cuando venden un libro. Eso. Entonces, el libro, el 55% ya no va a volver jamás del precio del libro, se va a quedar directamente entre la distribución y la librería. O sea, queda un 45%. De ese 45% tienen que comer el autor, el traductor, el editor, el impresor, la señora de la limpieza, el que les lleva los bocadillos. O sea, de ese 45%, la parte del león de ese 45%, cuando hay traducción, se la lleva el traductor. ¿Y esa parte qué quiere decir? ¿Que cobramos mucho? No, cobramos muy poco. O sea, lo que pasa es que somos muy caros. No sé si se entiende, la contradicción. Se entiende perfectamente. Entonces, quiero decir, cuando sabes perfectamente cómo se están vendiendo los libros, sabes perfectamente que vender 1000 ejemplares muchas veces es un éxito, dices, bueno, o sea, mi parte no entiendo que no puede cobrar más. De hecho, no entiendo cómo han podido pagarme. Entiendo que han pringado dinero. Pero bueno. La verdad que sí. ¿Noemí? Sí. De lo que acaba de comentar Cristina, ¿algún apunte más? De esta trágica situación. No, yo creo que ya ha dejado claro que lo tenemos bastante mal, que necesitamos una subida de tarifas. Yo hay cosas ya, o sea, a veces, bueno, aquí a título personal se puede decir que a nivel de la asociación no podemos hablar de tarifas, pero una persona como yo aquí puedo decirlo, ¿no? Para mí ya 12 euros los 2100 caracteres ya me parece bajo. Es lo que llevo cobrando como 12 años. Entonces, esto yo creo que de inglés a español, ¿vale? Creo que a partir de 13, incluso 14, hay algunas editoriales que pagan, yo
una tarifa un poquito más alta. También depende mucho del tipo de texto que estamos trabajando, ¿no? También puede haber un poco de variación ahí, no tiene por qué pagarse todo al mismo precio, ¿no? Pero sí que, bueno, y luego lo de las liquidaciones, también creo que hay un problemilla ahí, ¿no? Porque me refiero, no hay ningún órgano externo aquí en España que te tiene que fiar de lo que te dice la editorial. No hay nadie externo que diga, realmente se han vendido tantos libros. Aquí te tienes que fiar de lo que digan ellos. Entonces, bueno, hay gente que sí que es muy transparente y otras personas o grupos, empresas, lo que sea, que no está transparente, y yo me he visto en casos que yo creo que no me estaban diciendo lo que realmente se había vendido, porque yo veía el éxito y el volumen que se estaba vendiendo, que yo creo que se vendió más que El Corredor del Laberinto, que El Corredor del Laberinto ha sido la única serie que a mí me ha dado más dinero del que me pagaron en un principio. Sí. Pero, por ejemplo, yo he traducido un montón de novelas de Assassin's Creed, sí, y se vendió también en Latinoamérica, y yo no he visto ni un duro. Y han habido reediciones a punta pala. Entonces, claro, dices, a ver, chirría. aquí falla algo. Desde luego. Esto es una cosa que llevan los autores pidiendo mucho tiempo, pero tienes el Nielsen, tienes ese tipo de cosas que miden lo que miden y da para lo que dan. Yo la verdad es que nunca he tenido, todo lo contrario, de repente me llegan liquidaciones y digo, pero ¿cómo podía vender esto? Pero bueno, pero vamos, pero de cosas de estos libros súper mediáticos, y dices, pero este horror absoluto, ¿cómo demonios me están dando dinero? Pero bueno, gracias. Pero sí, pero es lo que dice Noemí, que hay editoriales, grupos o tal que son más transparentes, y otros que, bueno, que te tienes que fiar, y es verdad que hay veces que a lo mejor, como dice Noemí, chirría un poco el éxito popular que tú le ves que tiene a luego en lo que se traduce eso en cuanto a tu trabajo, claro. Cristina, tú, bueno, en tu caso, por lo que cuentas, te has llevado incluso sorpresas positivas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, también tengo que decir que Gigamés, que es con la empresa con la que yo más he trabajado, para ser exactos, Alejo Cuervo es de un generoso, es ruinosamente generoso para él. Pero bueno, la cuestión está en eso, en que esto es una reclamación tradicional de los autores, que tienen mucho más, que se juegan mucho más en esto que nosotros todavía, y no hay manera, yo no veo una manera factible. De vez en cuando oyes a autores exigir estas cosas, y tú, que te has leído su libro, dices, pero alma de cántaro, sí, gracias tendrías que dar por el anticipo. Tendrías que pagar tú. ¿No? De hecho, sospecho que alguno de los que hablan de que no le liquidan ha pagado ellos, pero bueno. Pero la cuestión está en que sí, que sé de otras quejas que tienen fundamento, pero no veo, o conociendo en la industria, no veo una manera fácil y transparente, como dice Noemí, una autoridad externa. A mí tengo una novelita juvenil que se publicó hace 20 años y me persiguen de vez en cuando para que escriba la siguiente, pero como dice Mafalda, lo urgente nunca deja tiempo por lo importante, y cada vez que todos los años me mandan las liquidaciones, y cada vez que se hace una reedición me mandan la imprenta, la imprenta misma. Desde la imprenta me llega hemos impreso tantos ejemplares de esto, este año hemos impreso 1000 más, entonces te mandan eso. Quizás sería la solución, que las imprentas estuvieran obligadas a enviar esto también a los traductores, no lo sé. Bueno. Luego no sabes cuántos se han distribuido aquí, cuántos se han vendido en el extranjero. Encima, así como dice Noemí, incluimos los que se exportan a Latinoamérica o los que se imprimen directamente ahí, y es imposible seguir el hilo de este ovillo. Claro, es complicado. La verdad es que es un entramado complicado de desenredar, y bueno, en muchos casos, como decís, pues sí, tenéis que confiar en la buena voluntad del que os paga. Más que en eso, hay que confiar en la falta de mala voluntad.
Bueno, eso, claro. La buena voluntad no es necesaria, de verdad. O sea, yo no quiero nada de estas cosas Lo que no hay que tener es Yo mala solamente voluntad. con lo que quiero que hagan su trabajo está perfecto, ya me vale con eso. Bueno, pues de todas las... Habéis traducido muchísimo, las dos. Mm, Vamos a hablar de algo un poquito más amable. Os va a costar, porque yo sé que hablar del trabajo de una misma tal vez es complicado, pero yo estoy seguro de que por ahí dentro de vuestra cabecita tenéis alguna traducción, alguna obra de la que os sentís especialmente satisfecha o que cuando la habéis visto acabada habéis dicho, pues mira, esta creo que me ha quedado especialmente bien. ¿Tenéis alguna en concreto, Cristina, por ejemplo? Bueno, pues bueno, para empezar, Noemi, gracias a ti y a otras compañeras, mi hija se volvió lectora, con lo cual Vaya. esto nunca se pagará suficiente, esto nunca se pagará suficiente a los que hicieron un buen trabajo ahí en traer esos libros al castellano. Todas estas sagas juveniles están denostadas, que se vayan a hacer puñetas, estáis creando los lectores del futuro. Eso para empezar. No, esto es súper importante, tía, que vamos a vivir de ellos, o sea que... Sí, sí, está claro. No, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo recordar cosas del pasado y además tenemos en la profesión una frase que es, si quieres hacer muy desgraciado un traductor, enséñale una obra suya de hace 20 años. O sea, si yo estaba en su tiempo encantadísima con mis Terry Pratchett's y ahora cada vez que veo uno se me cae la cara de vergüenza y procuro meterme debajo de una piedra y me alegro mucho de que mi nombre no esté en la portada. Pero la cuestión está en que ahora, a mí ahora mismo a nivel profesional y tal, lo que más me satisface es generalmente es lo penúltimo, lo último que he hecho. Ahora mismo estoy encantada y babeante con Catriona Ward, con la Sí. casa, la última casa de Neil, la última no, la casa al final, la traducción Al es que final, la casa al la casa final al de final de Niles Neil Street. Street, que es, me pareció, ha sido una labor de ingeniería porque hay muchos planos y hay una serie de muñecas rusas ahí que es algo que el lector no se tiene que dar cuenta, que a mí me ha costado un trabajo horrendo acordarme de qué color es esa alfombra, porque el color de esa alfombra es muy importante. Entonces hay... Pues precisamente el club un club de lectura que coordino yo en una librería de aquí de Sevilla, la lectura del mes de noviembre va a ser ese libro, precisamente. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque estoy leyendo muy buenas opiniones de No leas, por sobre todas todo no partes. leas No, 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 no. opiniones, no No, leas no, no. nada. Reseñas y spoilers, nada. Es simplemente comentarios de gente diciendo que les ha gustado mucho, pero no, no. No, no me lo van a destripar antes de tiempo. Es un libro que yo me lo he pasado como los indios y ahora estoy traduciendo precisamente uno anterior de Catriona Ward, en la que Ujú. empiezo a ver ya los mimbres de la autora y esto, cuando te pasa esto, cuando empiezas a entender a un autor y ver qué cuerdas suenan de qué manera en su voz, eso te hace, a mí me está haciendo muy feliz la tía esta. Muy bien, pues yo también creo que me va a gustar mucho por lo que ya te digo, por lo que he visto por ahí. Creo que tiene muy buena pinta. Noemí, y en tu caso, ¿opinas igual que Cristina, que tú eres de recencia, de lo último es lo que me hace feliz, o te acuerdas de alguna anterior No, que... bueno, hay una que me hace muy feliz, pero me hace muy feliz porque yo era fan ya antes. Ajá. Que es Dentro del laberinto, la novela de la película con David Bowie y Jennifer Connelly, Jim Henson, que a mí ese libro, bueno, se agotó, la edición se agotó, me dijeron que la iban a volver a ver una segunda edición, uy, y, y entonces, bueno, no pasó nunca. Hay un Oh, montón de gente pidiendo el libro y no sé, yo desde aquí, si nos está escuchando Alejo Cuervo y quiere comprar el libro, yo estaré encantada de... No, pero es verdad, lo pide muchísima gente y no ha salido una segunda edición. Y es algo increíble, ¿no? Es la única traducción que he Sí. leído después. O sea, con los años, porque cuando me dijeron que iba a salir la segunda edición, que la íbamos a sacar y tal, dije, venga, pues lo voy a adelantar ya. Pero ya del rollo fan, ya no es como traductora, ya es porque me gusta mucho la película y el libro, si lo hubiera salido en segunda edición, pues me hubiera encantado. Estaba ya pensando
en actividades que hacer y ir aquí a presentarlo aquí y allá y al final, bueno, nada. Esto es por el cariño nostálgico, ¿vale? Sí. Pero así, yo supongo que Cristina, los libros que se estaba refiriendo era lo del Corredor del Laberinto. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, claro, estoy orgullosa de la serie esta, porque, bueno, tiene parece una chorrada, pero sí que tuvo cositas, bueno, complicadas, como siglas, que, por ejemplo, la organización esta que se llama Cruel, pues que claro, en inglés era Wicked, y cada sigla significaba algo. World in Catastrophe, Killzone, no me acuerdo, no sé qué department. Entonces esto teníamos que pasarlo a español, y que cruel también significaba que significara lo mismo que en inglés, ¿no? Entonces, bueno, esto estoy muy orgullosa de cómo me quedó Cruel. Y luego, así más reciente, la que también me gusta mucho es La luz de las profundidades de Frances Hardinge, que lo pasé mal con este libro. Y parece ser, bueno, gente que lo ha leído me ha dicho que les ha gustado bastante mi traducción. Y yo, claro, no te puedo decir, es la mejor traducción. Yo me fío de lo que dice la gente. Sí, claro. Tú no... Pero yo de mis propias creaciones, bueno, no voy a decir, es la Tú leche. siempre lo intentas hacer lo mejor posible, lógicamente. Claro, yo lo intento hacer lo mejor posible. Yo digo que es bueno, según lo que dice la gente que lo ha leído, pues... Pero claro, yo no te voy a decir, lo he hecho súper bien. Muy bien, Cristina, ¿querías comentar algo? No, estaba simplemente pensando que el libro de Harding se me escapó este año pasado y que le tengo muchas ganas me han hablado maravillas de él, o sea que le voy a echar el ojo, le voy a echar el gancho, pero con tu traducción, nena. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir ya terminando. Yo por curiosidad me gustaría saber, ya sé que vosotras se os nota por la forma de hablar, por tal, que no soy especialmente, que vuestro trabajo, como ha dicho Cristina, que el reconocimiento tiene que ser por vuestro trabajo, la remuneración y tal, que el hecho de aparecer o no aparecer, que no le resulta tan importante. En el caso de Noemí, sí, ahí tenéis distintos a lo mejor matices, porque a Noemí sí le gusta también aparecer, lógicamente, en la portada o tal. ¿Qué es lo que sentís vosotras cuando, por ejemplo, Cristina, traduces unos libritos que creo que te sonarán de algo, de un tal R.R. Martin, y de repente eso es leído por millones de personas, y en el caso de Noemí también El corredor del laberinto, o el libro de Michael Ande, o el que acabas de traducir de Alma clásico ilustrado, que seguro que también va a funcionar muy bien? ¿Cómo sentís vosotras sabiendo que os lee tanta gente? Que aunque no sea una obra original vuestra, pero que habéis puesto mucho trabajo ahí y que ese trabajo le llega a tanta gente. ¿Cómo sentís personalmente vosotras? Tiene que ser algo, imagino que reconfortante, ¿no, Noemí? Por un lado te sientes vigilada, ¿eh? Claro, esa es la cara B. ¿Noemí? Claro, cuando yo empecé a hacer el Corredor del Laberinto, no sabía que iba a tener esta repercusión. Entonces, Claro. al principio, pues nada, lo traduces como buenamente puedes y sin pensar que va a ir más allá. Claro, luego cuando sigues la serie y ves que ha tenido ese éxito, también no es que le prestes más atención, porque en todas las traducciones pongo el mismo esfuerzo, ¿vale? Pero claro, ya sabes que eso lo va a leer un montón de gente. Claro. Y luego también otra cosa que me hace gracia es en las redes sociales, yo estoy bastante metida y ves a la gente pues incluso hacer chistes con cosas del libro, que los chavales usan las palabras que me inventé yo. Luego ya cuando se transforma en película, ir ahí y verlo en pantalla grande, tus propias palabras, porque la Fox me pidió un glosario para mantener la coherencia, ¿no?, con los libros y tal. Entonces, claro, todo esto, bueno, me hace mucha ilusión. Claro. Así decirlo.
Cristina, ¿en tu caso? Fíjate que yo no, o sea, al principio obviamente estabas traduciendo ahí un tocho, justo cuando había dicho que no iba a volver a traducir literatura y menos tochos, y estaba traduciendo el tocho este y claro, yo iba tan tranquila diciendo, cuéntanos, Feliciana, pues Invernalia, pues era bien, ¿por qué no? A la tira para adelante. Y de repente dices, y esa chorrada a la que yo le dediqué entre 3 y 4 minutos de mi vida, de repente ahí lo tienes en una serie de televisión y tal, y dices, Brutal. ostras, esto igual tenía yo que haber estado, no, no sé, me siento un poco vigilada, pero bien, está bien, quiero decir. Al fin y al cabo, ¿qué pasa al final? Que te invitan a sitios guay y la gente y te pones un poco colorado cuando te dicen cosas bonitas y ya está, bueno, pues está muy bien. Noemí, ¿querías comentar Esto que algo? decía de las palabras, que a lo mejor has estado poco tiempo ahí y dijiste, va, esto. Por ejemplo, a mí me pasó con alguna palabra de estas que se decían los clarianos, que luego he dicho, Dios, esto tenía que haber sido de otra forma. Y además, una vez me invitaron a dar una, bueno, en un posgrado de traducción, o era de cuarto, del último curso de traducción en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y un ejercicio que hicimos era traducir un fragmento del Corredor del Laberinto, donde además aparecían muchas palabras de estas, y había soluciones de alumnos de esa clase que eran mucho mejores que las mías. Y era como, Dios. Claro, lo había traducido hace 10, bueno, esto ya 12 años hace que Vale, traduje. imagínate. Claro. Y a tu edad eso probablemente eras menor de edad cuando lo tradujiste. O sea que... A ver. Pero vamos, que claro, que yo que sé, hay cosas que en ese momento a lo mejor, pues es lo mejor que se te ocurre, ¿no? No se te ocurre otra cosa, le has dado 1000 vueltas y bueno, se queda así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? A ver, también es que todo de verdad necesitamos tener perspectiva. Nosotros, los lectores, porque es que cuando hablamos todas estas cosas que nos fascinan y nos interesan y nos divertimos mucho y son nuestra profesión, se nos olvida que no estamos curando el cáncer. Entonces, estamos, a ver, el sitio se llama Invernalia. ¿Había soluciones mejores? Según Alejo, todas. Cualquiera hubiera sido mejor. A mí me gusta Invernalia, qué leche. Según él, según el editor, tiene nombre de marca de edredones. Y digo, pues mira, tío, haberlo cambiado. Y ya está, y ya está, y ya está. Al final se ha quedado la sonoridad, está ahí. Y es terrible. No, pues venga, hombre. O sea, lo importante es que la historia fluya y que la historia se cuente y que la historia sea divertida y que el lector se pase un rato fantástico a cambio del dinero que ha pagado. Y hasta ahí, porque estamos escribiendo, estamos traduciendo novelas de fantasía y de ciencia ficción, no estamos curando el cáncer. Claro, es importante, desde luego, como bien dice, que la historia fluya y tal. Lo que sí es también lo que habéis comentado, que yo imagino que a veces habéis hecho traducciones, como ha dicho Noemí, la del Corredor del Laberinto, cuando empezó, que bueno, era una novela que no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo, y claro, hace la traducción y una vez que llega el boom de ese libro, pues te das cuenta, a lo mejor te fijas más en qué traducción hice de este libro, aunque busque siempre hacerlo mejor, pero claro, sabes que lo va a leer más gente y eso es lo que, como decía Cristina, te sientes más vigilada en ese sentido y eso, quiera que no, un poco de presión sí tiene que ejercer, ¿no? Sí, como por ejemplo con Hardings, sí que sabía que lo iba a leer gente, porque ya, bueno, tenía una reputación cuando estuve buscando información sobre esta autora y vi que era quién era, dije, vamos a ver. Y además era un libro complicado porque está lleno de nombres propios traducibles. Y claro, esto es sabiendo que lo iba a leer mucha gente que lo consideran literatura juvenil, no sé por qué, porque yo creo que tiene un nivel... Es dark, es oscura y sí, cruel y es mala gente, mala gente. Es maravillosa, es una de las tías, una de las voces más interesantes. Y mira que británicos últimamente das una patada a una piedra y salen 5 tías, sobre todo tías interesantísimos. Frances Harding creo que es una de las voces más interesantes que hay ahora mismo. Vosotras como traductoras, ¿qué libros así a bote pronto se os vienen a la cabeza? Que, bueno, ya ha comentado Noemí algo,
pero un libro que tú digas, este libro me encantaría que fuera traducido. No sé por qué todavía nadie ha traducido este libro a nuestro idioma. ¿Hay alguno que tengáis así que os venga a la mente a bote pronto? Yo tengo un par de autores de fantasía y ciencia ficción que están ahí y que, bueno, en Estados Unidos tienen una obra súper extensa y aquí prácticamente no ha llegado a nada. Una es Tanith Lee, Tanith Lee. Sí, bueno, lo tengo todo en inglés. Tengo una biblioteca enorme que me consiguieron así de segunda mano y no se ha hecho prácticamente nada. Yo la conocí con El unicornio negro, que la colección aquella del vuelo del dragón de Timon Mas, que me encantaba. Y a otro autor que conocí también, que solo sacaron 4 en Timon Mas en los 90. El otro autor que me encantó y que tampoco es canadiense él y que casi tiene una obra súper extensa también y no se ha publicado nada en España, o 2 cosas, que es Charles Delint. Y bueno, me parece también como olvidado, ¿no? Aquí, ¿por qué no lo han traído? Y este hombre sigue ahí, no sé, sigue haciendo cosas y... Pues ahí queda a ver si algún editor nos escucha, si le resuena. Pero si algún editor la está escuchando, ella puede traducir todos los demás de Tanith Lee, pero yo quiero traducir Silver Metal Lover, ¿vale? Venga, os lo repartís, venga, vale. Venga, Silver Metal Lover mío, la continuación te la dejo a ti. Bueno, sí, o ahí a mí sería genial colaborar contigo, Cristina. Ostras, antes que no nos íbamos a reír. Sí. Silver Metal Lover es una novela que yo creo que leí a los 20 años. Fue de las primeras cosas que yo leí por pura pasión en inglés. Y anda, oh Dios mío, qué llantinas, por Dios, recuerdo que me dolía la cabeza de tanto llorar con aquella novela, qué maravilla. No sé si me atrevo a releerla, pero creo que aguantaría bien. ¿Tú la recuerdas, Silver Metal Lover? No la he leído esta. Mejor, no te molestes porque esa la quiero traducir yo. Hecho, ya está. Cristina, y aparte, ¿tienes tú algún autor o autora así que, o algún libro en concreto? Estaba intentando hacer memoria. Se dejaron de publicar las novelas, o sea que debió de ser que no tuvo mucho éxito, de Michael Rabozan. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría darle la vuelta. ¿Por qué no conseguimos que se traduzcan al inglés autores grandes y autoras grandes? O sea, estilo Cari Santos, que tiene algunas cosas absolutamente fantásticas, o Juan Ramón Biezma, españoles, pero que dices, ¿pero por qué demonios no pueden estar esta gente que tiene un nivel literario y un nivel literario de grandes y que estarían ahí vendiendo como roquíes? Pero ese es otro tema. El pequeño problema de no escribir en inglés. Sí, ese es otro tema interesante, porque si es cierto, yo en mi caso por temas familiares alguna vez he ido a comprar algún regalo, algún libro a algún familiar, bueno, en este caso pareja de un familiar que es inglesa, y mi interés era comprarle un buen libro de un autor español en inglés. Y es cierto que como que hay una carencia ahí importante, ¿verdad? Claro, por lo que hemos hablado del precio de los traductores. O sea, los ingleses, además es que dicen, pero esto cuesta dinero. ¿Por qué demonios voy a pagar yo dinero por algo cuando aquí me lo escriben en inglés ya originalmente gratis? Pero claro, alguien está loco aquí, ¿por qué quieren? Sí, hay poco autor español traducido y es una pena, pero bueno. Nosotros en el Celsius tenemos un pequeño proyecto que estamos estirando del todo lo que podemos, que es hacer una colaboración hemos empezado con el Reino Unido y este año vamos a empezar también, si lo conseguimos, clavar con Polonia, que es traducir cuentos de autores españoles de fantasía y ciencia ficción, un cuento, y a cambio nosotros traducimos otro de ellos. Ajá. Entonces nos está costando Dios y ayuda, pero lo conseguiremos, me cachis la mar, porque somos así de testarudos. Si en tiempos de pandemia habéis mantenido el Celsius en pie, podéis con cualquier cosa. Sí, me están pidiendo títulos para una mesa redonda sobre festivales diciendo, y el que se me ha ocurrido es cómo organizar un festival y por qué nunca deberías hacerlo. Qué bueno. Bueno, pues ya vamos a finalizar. Una cosita. Sí. Que me he traído este libro porque es otro libro que también pide mucho la gente y no se ha
¿Qué libro es? Sí, te lo digo, que no me están viendo. Cuento de hadas de Raymond Feist. Ajá. Y lo han pedido muchísimo también por internet, porque en un blog que tenía hice una reseña cuando lo leí en su día, hace tropocientos mil años, y me decía, bueno, y un montón de comentarios de gente que no sigue el blog, sino que se han metido ahí buscando este libro. Y eso, no se ha vuelto a reeditar. Es una edición también, creo, de los 90. Se agotó. Y además esto es Grijalvo hace 1000 años. Ya supongo que no deben tener los derechos. Y nada, eso que es imposible de encontrar. Entonces también estaría bien volverlo a sacar. Pues ahí hay ya habéis citado un buen puñadito de libros y de autores que bueno, a ver si algún editor se anima y nos lo trae y lo traducís vosotros, por supuesto. Claro. Pues nada, vamos a ir cerrando ya esta charla. Lo que sí me gustaría preguntaros para terminar, si hasta donde podáis contar, por supuesto, pues qué proyectos tenéis ahí en futuro o próximo, si puede ser. Bueno, Noemí ya ha comentado lo del libro de Alba, clásico ilustrado de vampiros, que ¿ha salido ya, Noemí, o está a punto? Sí, ya ha salido esta semana. Esta semana, perfecto. ¡Hala! Y Más dinero. No es dinero porque... Bueno, más dinero que me va a costar a mí, cariño. Porque yo... Esta conversación me está saliendo ya muy cara. Tengo aquí notas y me está saliendo muy cara esta. Y bueno, ¿y algún proyecto así que tengáis en mente próximo al que podáis contar? Yo estoy traduciendo ahora Little Eve, que es la siguiente, que es una novela anterior de Catriona Ward, que es lo que he dicho antes. Sí, la has comentado, y soy muy feliz, muy feliz. Pues nada, cuando lea el de Niles Street ya te comentaré porque tiene muy buena pinta. Ese que vas a leer es una novela de muñecas rusas. O sea, nunca he encontrado una cosa tan llena de detalle nimio que es fundamental. Vaya, hay que estar atento, ¿no? En la lectura. No, hay que leer 2 veces, no te molestes, hay que leer 2 veces. Oh, vale. Lo tendré en cuenta. ¿Y Noemí? Pues mira, yo este verano he estado haciendo cositas muy diferentes. He hecho un cómic que todavía no lo han anunciado, pero bueno, es decir que lo del cómic ha sido toda una experiencia porque no lo había hecho de forma oficial. O sea, en la carrera sí que hicimos un poco de traducción de cómic y tal, pero no lo había hecho hasta ahora. Y luego también he hecho un libro juego, que rollo Elige tu propia aventura, de estos que hay que ir como pasando pruebas, es de chavales de más Claro. ¿no? Pero también muy gracioso, porque esto tampoco lo había hecho nunca. Y luego también he hecho una cosa que juntaba como novela gráfica un poquito, pero tampoco sin ser novela gráfica, con novela normal. Y esto también, pues eso, también juvenil. Y ahora mismo me han dado una cosa súper distinta también a lo que suelo hacer, que es no ficción y rollo científico. Así que... qué bueno. Sí, no lo he hecho tampoco nunca. Entonces estoy ahí con cosas nuevas. Bueno, mientras haya trabajo, eso es lo que cuenta. Sí. Pues yo también, espera, que se me olvidaban 2 cosas. Una, pongo en la cesta de cosas que hay que traducir al inglés, sobre todo al inglés y luego a todos los idiomas que queráis, es el Baba Yaga de María Zaragoza, una preciosidad del libro de, además lo publica Aristas Martínez, y yo que solo leo en digital, este es en papelito y es de conservar y enmarcar, es una belleza de libro y lo mejor que ha escrito María Zaragoza, y mira que María Zaragoza escribe muy bien. Y voy a publicar un libro, pero es de filosofía y gastronomía. Muy bien. Se publica en enero, o sea que mira, si alguien quiere saber cómo soy yo cuando hablo y digo tonterías, pues soy exactamente como sueno. Pues nada, hasta aquí la charla, ha sido un placer, os agradezco a las dos enormemente el haber estado aquí en Windhumanoz. Creo que es importante, como decía al principio, que no solo se hable de escritores, de librerías, de editores, sino que también la cadena del libro es muy amplia y hay otros eslabones que sin ellos
todo sería infinitamente peor o incluso no sería, porque ¿qué sería de los pobres mortales que no leemos en otro idioma que no sea español sin esas traducciones que nos traéis? Así que Cristina, Noemí, muchas gracias por participar en esta charla y bueno, estoy seguro de que en algún momento volveréis a pasar por aquí para seguir contando cosas interesantes. Muchas gracias a las dos, ¿eh? Muchas gracias a ti. Gracias a ti, será un gusto. Chao. Un abrazo. Hasta luego. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.